buenos días, buenas tardes o buenas noches, o a cualquier hora que estés mirando este video. Mi nombre es Emil Mao Maquin del Pino y en esta ocasión vengo a hablarte sobre la historia de los videojuegos. Primeramente, debemos tener en cuenta que la industria de los videojuegos es una de las más recientes que existen en la actualidad. Esta industria crece a un ritmo enorme debido al contenido que ofrece al público en general en todo el mundo. Una de las preguntas que en algún momento nosotros nos podemos haber hecho es ¿cuándo se crearon los videojuegos? ¿O quién creó los videojuegos? Pues justamente de eso te vengo a hablar hoy. Y bueno, básicamente de lo que hablaré hoy es sobre la historia de los videojuegos. Para empezar, ¿conocen a este señor? ¿No? ¿Nadie? Pues ni yo lo conocía antes de investigar a fondo sobre este tema. Bueno, se llama Ralph Baer, más conocido como el padre de los videojuegos, y se estarán preguntando el por qué. Luego de muchos años de investigación, en el año 1972, este señor creó la primera videoconsola comercial en la historia, llamada Magnavox Odyssey. A simple vista, podemos ver que no es una consola muy atractiva que digamos, pero era muy famosa en su época, ya que era un aparato que se podía conectar a cualquier televisor de la época. Y bueno, era básicamente un juego de dos personas que era lo que están viendo ahora en pantalla. La Magnavox Odyssey fue muy popular en su época. Eh, un defecto que tenía esto era que no se podía guardar el progreso de los jugadores, lo cual obligaba a los jugadores a anotar en un papel aparte los puntajes, etc. Se lograron vender un aproximado de 100.000 consolas en todos los Estados Unidos a un precio de $100 cada uno. Ese mismo año daría a la luz una de las empresas más grandes de la época y muy conocida actualmente por ser la empresa que cometió el más grande error en la industria. Hablo de la empresa Atari. Unos años después, en el año 1974, Atari lanzó al mercado una versión mejorada del juego Magnavox Odyssey, que fue llamado Pong, que fue un tremendo éxito en esa época. En el año 1978 apareció el primer gran éxito de los arcades, Space Invaders, de la empresa japonesa Taito, que era jugable tanto en arcade como en consolas de la época. 2 años después, en el año de 1980, la empresa Namco lanza al mercado Pac-Man, que llevó a la empresa a tener el récord Guinness al videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos, derrotando así a Space Invaders. Con el paso de los años fueron llegando cada vez más y más éxitos. Uno de esos éxitos fue el juego Donkey Kong de la empresa Nintendo, que se estaba dando a conocer gracias a ese videojuego. Y el creador de ese videojuego fue Shigeru Miyamoto, que tiempo después crearía videojuegos que quedarían en la historia, como Super Mario y The Legend of Zelda. Volviendo nuevamente a hablar sobre la empresa Atari, su caída se lleva a cabo en el año 1982, debido a la deficiencia de calidad de sus videojuegos. El caso es muy famoso gracias a la película de E.T. el extraterrestre, porque Atari gastó más de 25 millones de dólares solo en los derechos de la franquicia. Y a decir verdad, el videojuego parecía que hubiera sido desarrollado por una persona principiante, llevando así a la bancarrota a Atari. Y siendo muy polémico, pues enterraron miles de copias de ese mismo videojuego en una zona alejada de Nuevo México en Estados Unidos. Se decía que la industria estaba por quedar en el olvido, pero esta sobrevivió gracias a una consola que estaba siendo un éxito en Japón en el año 1983, la Family Computer, que en el mercado estadounidense entró con otro nombre y otro aspecto, la Nintendo Entertainment System, o más conocida como la NES. Poco a poco, la industria siguió su camino con grandes éxitos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Final Fantasy, entre muchos más que son recordados con nostalgia a día de hoy. Años más tarde, se daría a la luz la rivalidad entre Sega y Nintendo, que por unos años se pelearon por ver quién la tenía más grande, en términos de bits, claro. Algo que nadie se esperaba y que nadie se preocupaba era la nueva era que estaba llegando del soporte óptico de CD, trayendo a la vida en 1994 a la consola más conocida en el mundo hasta día de hoy, la PlayStation de Sony.
Todos eran conscientes que Sony no era una empresa con experiencia en esa industria, pero esta revolucionaría la industria para siempre y tuvo que contar con muchos desarrolladores independientes para poder tener un catálogo nutrido. Y bueno, si estoy grabando así ahora mismo es porque, bueno, ya anocheció. Estuve grabando durante todo el día. Y se sabe muy bien que la industria de los videojuegos es una industria la cual es muy, pero muy rentable. Incluso se ve a futuro todavía que va a ser una industria que va a ser de las más rentables en todo el mundo. Según Bauman y su ya muy conocida modernidad líquida, los videojuegos son como la vida real, en el sentido que la tecnología avanza y es cambiante con el tiempo, así como nosotros podemos cambiar de estilo de vida o simplemente seguir una moda que al fin y al cabo va a terminar siendo sustituida por otra. Y que cada vez le agregamos más detalles a nuestras vidas para hacer así una vida más interesante.